soy un científico médico que participó en un experimento fallido del que todos ustedes están sufriendo las consecuencias. Lo siento, pero tienen que saberlo. En 2007, un grupo de científicos japoneses descubrió una forma de hacer crecer dientes nuevos en ratones adultos trasplantándoles gérmenes dentales cultivados en laboratorio, derivados de materiales extraídos de otros ratones más jóvenes. Estos nuevos dientes eran completamente funcionales e indistinguibles de los viejos, y los resultados fueron bien recibidos por los médicos en el campo de la medicina regenerativa. Sin embargo, como sucede con muchos resultados de experimentos realizados en animales, la pregunta era, ¿funcionaría el mismo método en humanos? Oficialmente, no se intentó replicar el experimento en humanos, dadas las complejidades éticas involucradas. Extraoficialmente, se realizaron varios experimentos que fracasaron y se suspendieron las pruebas posteriores. Hace varios años, otro grupo de científicos japoneses, muy vinculado al primero, publicó los resultados de un experimento similar. Esta vez, en lugar de extraer material biológico de un espécimen, cultivarlo externamente y trasplantar el resultado a un segundo espécimen, los científicos descubrieron que podían promover el crecimiento de los dientes en un solo ratón utilizando un fármaco para suprimir una determinada proteína en ese ratón. Este método era más barato, más rápido y más sencillo, y evitaba muchos de los problemas éticos que habían impedido que el método anterior se probara oficialmente en seres humanos. En consecuencia, el científico principal del grupo japonés, el Dr. Ochimori, se asoció con una universidad estadounidense, recibió financiación de los gobiernos de Estados Unidos y Japón y reunió un equipo para probar la capacidad del fármaco supresor de proteínas para promover el crecimiento de los dientes en seres humanos. Mi mentor, el Dr. Khan, fue elegido para codirigir las pruebas, y el Dr. Khan me eligió a mí para ayudarlo. En total, hubo 6 personas involucradas en el ensayo en humanos. El Dr. Ochimori, el Dr. Khan, yo, 2 científicos japoneses elegidos por el Dr. Ochimori y el sujeto de prueba, a quien solo conocía como Kenji. De estas 6 personas, yo soy el único sobreviviente, aunque, como comprenderás, el término sobreviviente es en sí mismo problemático y, en cierto sentido, ya no existen supervivientes del juicio, ni siquiera tú. Quiero dejar en claro que no hubo ningún problema con el consentimiento. Kenji aceptó participar. Fue un participante voluntario. Mi primera impresión de Kenji fue que era un hombre de mediana edad, educado y humilde, cuyos problemas dentales habían causado problemas importantes en su vida, incluyendo la ruptura de su matrimonio y su incapacidad para progresar profesionalmente. Era, por lo tanto, un individuo relativamente triste. Sin embargo, exhibía una gran inteligencia y era fácil trabajar con él porque entendía la biología, la anatomía y los fundamentos de lo que estábamos intentando. Por lo tanto, era, en cierto sentido, tanto el sujeto del experimento como una parte no oficial del equipo que lo llevaba a cabo, probándose efectivamente a sí mismo. Si bien admito que esto es inusual y, en la mayoría de los casos, inapropiado, nadie expresó ninguna preocupación hasta que ya no eran relevantes. El ensayo comenzó con una dosis única y pequeña del fármaco supresor de proteínas inyectada una vez al día. Los efectos fueron decepcionantes. Si bien el fármaco inhibió un poco la creación de la proteína necesaria, esto no provocó ningún crecimiento dentario y no replicó los resultados que el Dr. Ochimori había logrado con ratones, en los que incluso una supresión mínima de proteínas había provocado un crecimiento dentario mínimo. Por lo tanto, el Dr. Ochimori y el Dr. Khan decidieron aumentar la dosis y, cuando eso no produjo el resultado deseado, también la frecuencia. Cuando Kenji comenzó a recibir 4 inyecciones de medicamento de dosis relativamente altas por día, finalmente sucedió algo. Los primeros dientes nuevos se formaron y comenzaron a penetrar sus encías. Pero esto tuvo un coste. El dolor que Kenji soportó durante las fases de formación y erupción de la regeneración dental fue mucho más intenso de lo que ninguno de nosotros había previsto. En los ratones, el crecimiento de los dientes había sido generalmente indoloro, igual que cuando sus dientes viejos habían crecido de forma natural. Lo que experimentó Kenji fue mucho más doloroso que lo que había experimentado cuando le habían crecido los dientes adultos, y no pudimos explicar por qué. En ese momento, mientras Kenji gritaba durante horas en la sala de observación, el Dr. Khan sugirió detener el ensayo. El Dr. Ochimori no estuvo de acuerdo.
Cuando se llevó a cabo la votación, los 3 miembros japoneses del equipo votaron a favor de continuar con el ensayo, de modo que el Dr. Kan y yo quedamos en inferioridad numérica por 3-2. Sin embargo, lo más interesante fue que el propio Kenji no quería detener el ensayo. A pesar de su dolor, que para mí parecía insoportable, no podía escuchar sus gritos, y mucho menos imaginar el sufrimiento que le causaban, mantuvo su deseo de continuar. Así que continuamos. A los 3 días de implementarse el programa de inyección de medicamentos más intensivo, todos los dientes faltantes de Kenji habían crecido. Esto fue, desde un punto de vista puramente médico, absolutamente notable, pero hizo que el ensayo fuera un éxito solo si se descontaba el dolor de Kenji. El Dr. Kan argumentó que no era factible informar sobre esos resultados porque no se podía comercializar un medicamento que causaba un sufrimiento inexplicable. El Dr. Ochimori no estuvo de acuerdo y sostuvo que no era necesario comprender la causa del sufrimiento, que él consideraba un efecto secundario, para que los resultados valieran la pena. Señaló que muchos medicamentos tienen efectos secundarios que conocemos sin comprender los mecanismos bioquímicos exactos que los sustentan. Mientras no se oculte la existencia del dolor, sostuvo, los resultados son beneficiosos y cualquiera que acepte más pruebas, o potencialmente el tratamiento resultante en sí, lo hace completamente informado y por su propia voluntad. El Dr. Kan alegó preocupaciones éticas. El Dr. Ochimori lo acusó de paternalismo médico. Fue durante las horas en que tuvieron lugar estas discusiones, a menudo acaloradas, que nos perdimos un acontecimiento preocupante. Si bien era cierto que en 3 días todos los dientes que le faltaban a Kenji se habían regenerado y eran funcionalmente indistinguibles de sus dientes anteriores, esta indistinguibilidad era temporal, ya que, mientras que los dientes normales de un adulto crecen hasta cierto tamaño y se detienen, los dientes regenerados no habían dejado de crecer. Eran del mismo tamaño que los dientes viejos de Kenji solo por un breve periodo. Luego los superaron. Primero un poco, pero, gradualmente, cada vez más, hasta que fueron el doble, luego el triple, el cuádruple, el quíntuple de su tamaño. Eran más como colmillos que dientes, columnas de materia dental con forma de colmillos que brotaban sin cesar de sus encías profusamente sangrantes, hasta que incluso cerrar la boca se había vuelto, para Kenji, imposible, y la tensión que esto ejercía sobre sus mandíbulas rayaba en lo extremo. Ya habíamos cortado las inyecciones de medicamentos, por supuesto. O eso creíamos, porque pronto descubrimos que incluso cuando creíamos saber cuánta droga estaba recibiendo Kenji, este se estaba inyectando en secreto una cantidad significativamente mayor. Esto, más que cualquier otra cosa, llevó al Dr. Ochimori a la desesperación, porque sabía que invalidaba los resultados del ensayo. En ese momento, el Dr. Kan decidió confinar a Kenji por la fuerza y realizarle una cirugía de emergencia para quitarle los dientes que crecían de manera inhumana. Acepté, pero los 2 científicos japoneses no, y en su lugar nos confinaron a mí y al Dr. Kan en una de las salas de observación que no se usaban. Les suplicamos que nos dejaran salir y, lo que era más importante, que ayudaran a Kenji, pero nos ignoraron. Durante horas, nos sentamos juntos en silencio, escuchando el llanto, aullidos, gruñidos y crujidos que emanaban de algún lugar de la instalación, cada uno de nosotros imaginando por su cuenta lo que debió haber estado sucediendo. Una vez, a través de la ventana de vidrio reforzado de la puerta de la sala de observación, vi a Kenji, si es que todavía se le puede llamar así, pasar corriendo, y la impresión que me dejó fue la de un elefante deforme, un Satanás, con dientes que se habían curvado y crecido dentro de su cabeza, su cerebro, su yo, su humanidad, y explotado hacia afuera desde el interior de su cráneo. Y luego, horas después, las puertas se abrieron. Salimos. No me avergüenza admitir que, en medio del silencio sin palabras, tomé la mano del Dr. Kan y él la tomó, y de la mano avanzamos por el pasillo. Mi instinto me decía que debía huir, pero sabía que el del Dr. Kan era el mismo de siempre. Ayudar a su paciente, y me alejó de las puertas de la instalación, hacia la habitación en la que habían hecho la prueba a Kenji. Nos encontramos primero con el cuerpo de uno de los 2 científicos japoneses. Muerto, atravesado y destrozado, su mano todavía sostenía, ahora grotescamente, una pistola. Le habían metido los ojos en las órbitas y le habían colocado una carpeta de documentos ensangrentada sobre el pecho. El Dr. Kan la recogió, la hojeó y me la pasó. En el interior estaba la verdadera identidad del científico. No era un científico japonés, sino un miembro de la NIJM, la agencia de inteligencia japonesa.
Volví a ponerle la carpeta sobre el pecho y continuamos avanzando. Las instalaciones estaban visiblemente dañadas. Las puertas estaban abolladas, algunas luces estaban apagadas o parpadeaban. Entonces oímos un ruido, como si fuera un estruendo profundo. El Dr. Khan me hizo un gesto para que parara. Habíamos doblado una esquina y estábamos al principio de un largo pasillo. Al otro extremo, en una especie de penumbra, apareció de repente lo que solo puedo describir como una bola osificada, medio humana, salvo que sabía que no podía estar hecha de hueso, porque los dientes no son huesos, y esta bola estaba formada por un entramado esférico de dientes largos, delgados y blancos, en algún lugar en medio del cual estaba el cuerpo de Kenji. Me pareció solo una oscuridad contenida. Observé que los dientes parecían proceder no solo de su boca, sino de todas partes de su cuerpo, aunque dada la complejidad de la red espiral, tortuosa y penetrante de colmillos, que habían perforado su cuerpo innumerables veces, era imposible afirmar con certeza dónde empezaba cada diente, o incluso qué era la criatura resultante. Seguramente, Kenji el hombre debía estar muerto, pensé. Pero esta nueva cosa estaba viva. Kenji, dijo el Dr. Khan. Puedo ayudarte. Y la pelota empezó a rodar y... El Dr. Khan sonrió cálidamente, pero la esfera, aunque lenta al principio, comenzó a ganar velocidad y pronto se dirigía hacia nosotros con tal velocidad que salté a un lado y me pegué a la pared con la espalda. Puede que lo llames cobardía, pero para mí era el instinto de autoconservación. Un instinto que el Dr. Khan no compartía o que había superado, porque ni siquiera había tenido tiempo de gritar su nombre antes de que Kenji, la esfera, se estrellara contra él, empalándolo con una miríada de dientes como lanzas y continuando hacia adentro, y atravesando la pared al principio del corredor, un hombre empalado en el otro, y con cada giro repugnante, el cuerpo del Dr. Khan se pulverizaba aún más hasta convertirse en lodo humano. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la dejé escapar, jadeando en busca de aire. Yo grité. Entonces partí tras ellos, siguiendo, por razones que todavía no puedo explicar, la destrucción sin obstáculos y el rastro viscoso de carne. Unos minutos después, me encontré entrando en una sala de conferencias oscura, en cuyo rincón estaba sentado el Dr. Ochimori, recostado contra las paredes. Sostenía un cuchillo largo con el que acababa de destriparse. Sus entrañas derramadas todavía humeaban y sus ojos, aunque se movían lentamente, fijaron su mirada firmemente en mí, y con un habla lenta y arrastrada dijo: «Acaba contigo mismo ahora, antes de que tú también te conviertas en él». Y murió con una mueca fría e irracional en el rostro que dejó expuestos sus dientes pequeños y amarillentos, goteando sangre rosada. Y aquí, pienso ahora, estaba el último ser humano verdadero. Decidido a seguir el camino de la muerte hasta el final, atravesé una pared derrumbada y entré en una especie de oficina en la que Kenji, la esfera, había ido a descansar. Algunas partes del Dr. Khan todavía estaban pegadas al exterior de su caparazón dental, pero el caparazón en sí ahora estaba completo, sólido. Ya no podía ver entre los dientes individuales la oscuridad que era Kenji en su interior. Hablar parecía una tontería, así que no dije nada. Simplemente observé, escuchando los gemidos y chirridos que llenaban la habitación, mientras los dientes de Kenji, tras haberse fundido en una sola superficie, seguían creciendo, empujándose unos contra otros en ausencia de espacio vacío, y luego se agrietaban. Primero de forma audible, luego visible. La primera fractura apareció en la parte superior de la esfera, antes de seguir una línea irregular hacia abajo, hasta que la grieta se completó y los fragmentos de la cáscara se desprendieron, revelando una única unidad que ya se estaba expandiendo y que no pude dejar de comprender, ni siquiera en el breve momento en que su totalidad estuvo ante mí, antes de que se expandiera para siempre más allá del patético alcance humano de mi comprensión visual. De 1000 libros de texto. A través de 1000 microscopios. Lo sabía. Era vida. Una célula. Una célula solitaria. Creciendo fantásticamente. En un abrir y cerrar de ojos había absorbido la habitación, a mí, a las instalaciones, a ti, al sistema solar y al universo. Todos nos hemos convertido en la célula. Antes nos preguntábamos, ¿qué es el universo? Ahora debemos preguntarnos, ¿de qué es la célula que contiene el universo? En cierto modo, nada ha cambiado. Tu vida sigue como siempre. Probablemente ni siquiera lo hayas sentido. O, si lo has hecho, tu mente ha imaginado alguna explicación prosaica. Quizá ni siquiera importe vivir o vivir dentro de una célula. Pero creo que una parte de nosotros sabe que estamos irremediablemente separados del pasado.
Los que murieron antes y los que mueren después comparten destinos diferentes. Al contemplar los fragmentos del caparazón vacío de Kenji, sentí asombro, tristeza y nostalgia. Solíamos mirar las estrellas y sentir terror, preguntándonos si nuestra existencia tenía algún sentido. Qué reconfortante parece ahora esa existencia sin sentido. Antes, tenía miedo de no tener un propósito en la vida. Traté de encontrarlo en mis relaciones, en mí mismo, en mi trabajo. Ahora, siento repulsión al pensar que estoy atrapado en una máquina biológica cuyo funcionamiento no entiendo y de cuyo propósito no podemos escapar. Historia 2. Casa de pesadillas navideñas. Se suponía que iba a ser un día divertido visitando un pueblo navideño. Solo los 5, compañeros de trabajo y los mejores amigos, pasándolo bien durante las vacaciones. Tal vez lo hubiera sido, pero ¿cómo íbamos a saber que la casa festiva con todas las luces y la nieve no era el taller de Papá Noel? ¿No es maravilloso?, dijo Clarisa, mi esposa, cuando entramos al pueblo navideño. Realmente lo fue. Un campo abierto a las afueras de la ciudad se había convertido en una réplica del Polo Norte. Los edificios estaban diseñados para parecer pintorescas cabañas y tiendas, con temas de juguetes y dulces. Luces de colores colgaban por todas partes, haciendo que todo el pueblo brillara y titilara como una explosión de colores. Actores vestidos como ayudantes de Papá Noel deambulaban por allí, interpretando papeles, interactuando con los clientes y vendiendo diversos recuerdos. Había incluso un zoológico de mascotas con renos y un trineo real con 9 renos enganchados, listo para dar un paseo por la ciudad para uno de los desfiles de dulces programados. Finalmente, estaba el propio Papá Noel, sentado en un trono en lo alto de una colina rodeado de pinos decorados y paquetes envueltos en colores brillantes, saludando a la gente y tomándose fotos con ellos. ¿Cómo entonces podía un lugar tan maravilloso albergar algo tan terrible como esa casa? La mayor parte del día fue maravilloso. Era un sábado fresco y habíamos estado planeando esta salida en grupo toda la semana. Fue un placer ser parte de la diversión mientras mi esposa y mis amigos recorrieron con entusiasmo el pueblo. Hicimos todo lo que había que hacer ese día. Compramos en todas las tiendas. Comimos algo en todos los restaurantes y puestos de comida. Jugamos a todos los juegos. Bebimos todas las bebidas alcohólicas cálidas y de temporada que había. Acariciamos a los renos. Nos tomamos fotos con Papá Noel. Jugamos a los papeles con los actores y, en general, nos divertimos. Fue un día mágico y entonces encontramos el taller. ¿Qué es eso?, preguntó Joel con curiosidad, señalando una calle lateral estrecha y sin uso. Vamos a averiguarlo, dijo Carol, riendo y sonriendo. Sea lo que sea, apuesto a que es divertido. Todos aceptamos alegremente su sugerencia y cantamos villancicos mientras caminábamos borrachos hacia el lugar misterioso. Lo que vimos cuando llegamos fue lo más mágico que habíamos visto en todo el día. Realmente se han esforzado al máximo, exclamó John emocionado. No lo puedo creer. Hasta consiguieron que personitas de verdad hicieran de duendes. Volví a mirar. Efectivamente, todos los actores que interpretaban a los elfos eran inusualmente bajos. No podía haber ninguno de ellos de más de 1,20 m de altura. Estaban trabajando afanosamente, corriendo de un lado a otro como si se estuvieran preparando para algo grande. Irreal, dije, y noté que mi aliento se nublaba frente a mí. Clarisa se abrazó a sí misma. Hace frío aquí. ¿Por qué no entramos al taller de Papá Noel? Apuesto a que es divertido. El taller parecía exactamente como uno podría imaginar que sería el taller de Papá Noel. Los colores eran rojo, blanco, verde, plateado y dorado. La arquitectura parecía muy del siglo XV, lo que le daba un aspecto pintoresco. Había muñecos de nieve, pequeños pinos y grandes bastones de caramelo esparcidos por el terreno. Una luz cálida brillaba en el interior, filtrándose suavemente por las ventanas, y una espesa voluta de humo blanco se elevaba desde la chimenea como una nube serpenteante. Todos sentíamos el frío. El aire fresco parecía haber bajado de repente y eso solo hacía que el cálido y festivo edificio fuera aún más atractivo. Estuvimos de acuerdo en que parecía divertido y caminamos hacia él. Los elfos en su mayoría no parecían notar nuestra presencia mientras se apresuraban con su trabajo, pero noté que uno nos miró con severidad y sacudió la cabeza y siguió corriendo. Algo en él parecía extraño y no podía precisar qué. Date prisa,
gritó John mientras yo me detenía a pensar en el extraño comportamiento de aquel hombrecillo. Los alcancé cuando todos llegaron a la puerta. Joel la abrió y la mantuvo abierta mientras todos entrábamos. El interior era luminoso y cálido. No tan luminoso como una oficina con demasiada luz en el techo, pero sí agradablemente luminoso, como un campo abierto en un día de principios de primavera. Olía a azúcar y a productos horneados. La entrada era una sala abierta, decorada festivamente con una recepción y una puerta que conducía al interior. Detrás del escritorio había un hombrecillo vestido de elfo. Nos sonrió y nos hizo señas para que nos acercáramos. Antes de entrar al taller es necesario firmar el registro, dijo en tono alegre. ¿Qué hay dentro?, preguntó Carol con curiosidad, mirando la puerta detrás del elfo. El hombrecillo sonrió ampliamente. Es un lugar como ningún otro, dijo alegremente. Donde las maravillas nunca cesan y cada uno recibe lo que se merece. Pues yo merezco $1.000.000, dijo Joel riéndose. Firmemos este libro y entremos. Todos estábamos allí para pasar un buen rato. Nos lo estábamos pasando bien. ¿Cómo podíamos saber, cómo podíamos tener alguna razón para esperar que, al firmar ese libro de visitas, nuestro maravilloso día se convertiría en una pesadilla? Firmábamos nuestras páginas con mucho gusto en las líneas que se encontraban al pie de cada página. La mayor parte de cada página estaba cubierta de una caligrafía ornamentada, tan elegante que ninguno de nosotros podía leerla. En la parte inferior había una línea gruesa con una X delante, que indicaba que era allí donde debíamos firmar. El papel parecía pergamino antiguo y la pluma era una pluma estilográfica de la que la tinta fluía formando una línea oscura cuyo grosor variaba con cada trazo. Había algo que no cuadraba en mi cabeza. No podía precisar qué era, solo tenía la sensación general de que no todo era lo que parecía. ¿Qué dice esto?, pregunté mientras firmaba. Liberación estándar, dijo el elfo en un tono que indicaba que no importaba. Ya sabes cómo son estos abogados, que convierten todo en una responsabilidad. Me reí de esto, al igual que mi esposa y John. Joel le dirigió a Clarissa una mirada de alarma fingida y ella se sumó a la risa. Tan pronto como el último de nosotros terminó de firmar, la puerta se abrió y pudimos ver el interior. Las mujeres se quedaron sin aliento y los ojos de los hombres se abrieron de par en par, maravillados. Me gustaría tener las palabras para describir adecuadamente lo que vimos cuando miramos a través de esa puerta, pero era todo lo que cualquiera de nosotros podría haber pensado, esperado y esperado que fuera el taller de Papá Noel. Estaba lleno de juguetes, y los elfos se dedicaban a fabricarlos mientras charlaban alegremente, reían y cantaban. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que antes me había parecido extraño. Chicos, dije vacilante, estos enanos tienen las mismas proporciones que una persona de tamaño natural, solo que son más bajos. Bien por ellos, dijo John con desdén. Ahora entremos y disfrutemos del mejor taller que he visto jamás. No compartía la falta de preocupación de mi amigo. Normalmente, una persona con enanismo no es proporcional a una persona de tamaño normal. Sus cabezas son grandes en comparación con sus cuerpos. Sus extremidades son cortas en comparación con sus cuerpos también. Estos actores eran más como pigmeos. Personas que no sufren de enanismo pero que aún así son extraordinariamente bajas. Es increíblemente raro, y no había forma de que esta feria de temporada pudiera haber podido encontrar tantos. Los elfos del resto de la aldea son personas de tamaño natural. Todas estas personas son pigmeos, dije con preocupación. ¿Algo? Entramos. Me interrumpió mi esposa y me empujó hacia la puerta, seguido por todos los demás. Al principio todo estaba bien. Al principio todo era exactamente como parecía desde la otra habitación. Eso fue hasta que una nueva figura entró en la habitación. Mira, gritó Carol emocionada. Es Papá Noel. Y al principio parecía que sí. Entró un hombre corpulento vestido con un traje de Papá Noel antiguo, verde y marrón, el tipo por el que era más conocido antes de que la compañía Coca-Cola popularizara la variante roja. Era un hombre corpulento, con una barba blanca, larga y espesa que le colgaba de debajo de la capucha. Llevaba un gran saco sobre un hombro y en la otra mano sostenía un pergamino brillante. Su rostro estaba oculto en la sombra de su capucha, y solo sobresalía su barba y la punta de una nariz larga y puntiaguda. Bienvenidos, dijo con una voz profunda y resonante. Es hora de comprobar sus firmas en la lista y ver si son buenos o malos. Todos, menos yo, exclamaron exclamaciones de alegría y expectación.
Era la nariz. Su nariz no estaba bien. ¿No se suponía que la nariz de Papá Noel debía ser como un botón, no larga y fina? Sacudí la cabeza para despejarme a ese pensamiento. No es el verdadero Papá Noel, murmuré en voz baja. Supéralo. Me convencí de que era solo el actor. No podía esperar que todos los actores que interpretaban a Papá Noel se parecieran exactamente a la versión mítica de San Nicolás. Era una idea tonta, una expectativa poco razonable. Y, sin embargo, no parecía la farsa divertida del pueblo de afuera. ¿Y por qué la parte más grande, más esforzada y más importante de todo el pueblo navideño estaba escondida de todo lo demás, oculta en una calle lateral angosta donde cualquiera podía pasarla por alto? ¿Por qué no era literalmente el centro del pueblo? Esos pensamientos me acosaban y quería expresarlos, pero reprimí el impulso diciéndome que estaba siendo una tonta, que esa extraña paranoia no tenía fundamento y no tenía relación con la realidad. Joel Donaldson, anunció Santa Claus con su voz resonante. El tuyo es el primer nombre que firma. Es hora de ver si eres bueno o malo. Joel dio un paso adelante con un gesto cómico. Noté que su rostro estaba radiante con una mezcla de felicidad y un poco de alcohol de más en nuestro día de juerga. Estoy listo para mi regalo. Anunció con toda la inocencia y expectativa de alguien que realmente pensaba que eso era lo correcto. Recibirás tu merecida recompensa, declaró Santa Claus con tristeza. Levantó el pergamino frente a él y lo dejó desplegar. Lo leyó en voz alta. Joel Donaldson, estás en la lista de los malos. Oh, dijo Joel burlonamente con una sonrisa y un gesto de las manos. Los elfos dejaron de trabajar y comenzaron a reunirse a nuestro alrededor. Cantaban lista de malos. Lista de malos. Estás en la lista de malos. Una y otra vez mientras rodeaban a Joel, con grandes sonrisas verdaderamente alegres plasmadas en sus suaves rostros. Papá Noel se hizo a un lado y dejó al descubierto una silla que no estaba allí antes. Ven. Ordenó. Recibe tu recompensa. Los elfos se apiñaron alrededor de Joel y comenzaron a empujarlo hacia la silla. Lista de malos. Lista de malos. Estás en la lista de malos. Continuaron cantando. Joel se rió y siguió adelante, creyendo que nada estaba fuera de lugar y que todo era parte del espectáculo. Pasó junto a Santa y se dejó caer en la silla. Ese fue el momento en que se reveló la verdad de nuestra situación. De la silla salieron pesadas correas de cuero con púas que envolvieron a Joel, atrapándolo y sujetándolo. Se apretaron y apretaron alrededor de sus piernas y torso, y puntos de sangre comenzaron a manchar su ropa en círculos rojos que se extendían lentamente. Gritó de sorpresa y dolor. ¿Qué me estás haciendo? Gritó, con el dolor quebrando su voz mientras golpeaba su cabeza y golpeaba inútilmente las correas que lo ataban a la silla. Los elfos se rieron musicalmente y comenzaron a cantar. Lista de malos. Lista de malos. El tono se volvía cada vez más amenazador con cada sílaba. El piso se abrió frente a Joel, y un escritorio grande y ornamentado, repleto de papeles y útiles de escritura, se levantó ante él. Los elfos dejaron de cantar y Papá Noel empezó a hablar. Joel Donaldson anunció en un tono que era a la vez serio y lleno de malicia. Has sido un niño travieso. Le has estado robando a tu jefe, usando tu posición de contable para manipular las cuentas y transferir dinero de la empresa a tus cuentas personales. No he hecho nada semejante. Insistió Joel. Déjenme salir de aquí. Juro por Dios que los voy a demandar hasta que me olviden. El resto de nosotros estábamos demasiado aturdidos para decir o hacer algo. ¿Qué podíamos hacer? Se suponía que este sería un día divertido. Se suponía que sería seguro e inocente, solo 5 amigos del trabajo pasándose un buen rato en la feria. No podíamos procesar adecuadamente este giro repentino de los acontecimientos y nos quedamos paralizados de horror mientras la escena se desarrollaba ante nosotros. Papá Noel se rió de la inútil amenaza de Joel. No había alegría en su risa. Fue una carcajada profunda, pero llena de tanta malicia que dudo en llamarla risa, pero no hay mejor palabra para describirla. Las correas se tensaron y se movieron, raspando a Joel como una cinta de lija, destrozando su ropa y la piel debajo. Se retorció y gritó de dolor, y la sangre comenzó a fluir con más libertad. Un elfo se acercó y colocó una vieja pluma de ave en la mano derecha de Joel antes de deslizar un libro de contabilidad encuadernado en cuero sobre el escritorio frente a él. Joel protestó y dejó caer el bolígrafo.
Las correas se tensaron y lo arañaron un poco más en respuesta a su desafío antes de que el elfo tomara el bolígrafo y se lo devolviera a la mano. Tu castigo es encontrar los errores y corregir los saldos en estos libros, dijo Santa con firmeza. Todos ellos son el resultado de un hombre deshonesto que miente y abusa de su posición para robar, igual que tú. Sé que estás acostumbrado a usar diferentes herramientas para tu oficio, pero me temo que tendrás que completar esta tarea a la antigua usanza. ¿Y si me niego?, preguntó Joel con los dientes apretados por el dolor. Las correas lo arañaron nuevamente y él gritó. Papá Noel se rió entre dientes con malicia. Si te niegas, las correas te castigarán. Si cometes un error, las correas te castigarán. Si te quedas dormido, las correas te castigarán. Si cometes suficientes errores, las correas no se detendrán. Se arrastrarán por tu cuerpo y se apretarán hasta que te hayan cortado en tiras. No, gritó Joel cuando la silla se estrelló hacia adelante con tanta fuerza que se habría golpeado la cabeza contra ella si sus hombros no hubieran estado fuertemente atados a la silla, sujetándolo contra el escritorio. Lista de malos. Lista de malos. Volvieron a cantar los elfos. Estás en la lista de malos. Observé cómo Joel se inclinaba hacia adelante con mano temblorosa y agarraba un papel que se encontraba sobre una de las grandes pilas. Cuando retiró la mano, un montón de papeles cayó sobre el escritorio y las correas de la silla reaccionaron, cortándole el cuerpo como una lijadora de banda. La risa estruendosa de Papá Noel ahogó los gritos de mi amigo cuando se abrió la puerta de la habitación contigua. Los cuatro que todavía podíamos movernos gritamos al unísono y corrimos hacia la puerta por la que habíamos entrado, tratando desesperadamente de escapar de esta versión de pesadilla del taller de Papá Noel. Estaba sellado y se negaba a abrirse sin importar lo fuerte que tiráramos, empujáramos o golpeáramos contra él. La única respuesta a nuestros gritos de ayuda fue la risa de Papá Noel acompañada por el alegre canto de los elfos mientras continuaban con su estribillo de condena. Debes seguir adelante, ordenó Santa Claus. Sigue adelante y recibe tu merecida recompensa. Continuamos con nuestro inútil intento de escapar un rato más, pero nos detuvimos cuando los elfos se agolparon a nuestro alrededor y comenzaron a empujarnos hacia la puerta abierta que conducía a la habitación contigua. Solo recompensa. Solo recompensa. Coreaban. Joel gritó otra vez cuando la malvada silla respondió a algún error que había cometido, y entonces supe que nunca estuvo destinado a sobrevivir a la tarea que se le había encomendado, sino a ser asesinado lentamente mientras intentaba desesperadamente completar una tarea imposible. Los cuatro cruzamos la puerta a trompicones y entramos en la habitación contigua al son de unas risas atronadoras y de unos cánticos de justa recompensa. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y las luces se encendieron, bañándonos en un suave resplandor mientras golpeábamos desesperadamente la puerta cerrada, gritando para que nos dejaran salir. El sonido de mucha gente hablando nos detuvo y nos giramos con morbosa curiosidad para ver qué estaba pasando. La sala estaba llena de gente apiñada en cabinas telefónicas antiguas. Balbuceaban tonterías con expresión de dolor en el rostro. De vez en cuando, alguno de ellos dejaba caer el teléfono en un ataque de tos y escupía un gran chorro de sangre antes de levantar el auricular y balbucear un poco más. Una columna de elfos entró en la habitación desde una puerta oculta. Con sonrisas maliciosas en sus rostros, recorrieron la habitación revisando las cabinas telefónicas, realizando reparaciones y lavando la sangre conectando una manguera a una boquilla en el exterior de la cabina telefónica que hacía que el agua saliera directamente a la cara de la persona de gran volumen, enjuagando la sangre con un gran volumen de agua que se escurría por el fondo hacia Dios sabe dónde. Unas risas estruendosas anunciaron la llegada de Papá Noel, que se acercaba a nosotros desde detrás de las cabinas telefónicas. Carol Jenkins, anunció. Es hora de ver si te has portado bien o mal. Levantó la mano con el pergamino, pero antes de que pudiera desplegarlo, grité. Espera. Supliqué. ¿Qué clase de taller de Papá Noel es este? Papá Noel no hace daño a la gente. Lo peor que hace es darle carbón a los niños traviesos. En retrospectiva, sé que era una pregunta sin sentido. Tonta incluso. Nuestros captores iban a hacer lo que tenían pensado, con o sin explicación. ¿Qué importaba si el hombre que teníamos delante no era en realidad Santa Claus? ¿Por qué importaría de todos modos? Se suponía que esta era una feria con actores humanos. Los humanos no siguen las reglas de Santa Claus. Pero la verdad fue incluso peor de lo que imaginábamos. El hombre vestido de Papá Noel se rió.
No con su habitual risa estridente, sino con una risa amenazante. ¿Papá Noel? Se rió entre dientes. ¿Qué te hace pensar que soy Papá Noel? ¿Es por la túnica? Entonces se puso de pie en toda su altura y se elevó por encima de todos nosotros. Se quitó la capucha y sonrió como una calabaza. Miren. Ordenó con su voz resonante. Soy Krampus y castigo a los malvados. Todos miramos con horror al gigante que teníamos delante. Su rostro parecía madera retorcida, viejo y desgastado, con rasgos hundidos, una nariz larga y puntiaguda y unos ojos profundos y penetrantes que parecían mirar a través de nosotros. Dejó caer su bolsa y se quitó los guantes, dejando al descubierto unas manos nudosas con uñas que parecían garras en las puntas. La bolsa se abrió al caer y reveló que su contenido no era más que juncos gruesos y huesos humanos. No estoy aquí para premiar a los buenos, continuó. Solo llevo la lista de los malos. Si tu nombre está en ella, serás recompensado como corresponde por tu comportamiento. Será tu justa recompensa, y la justicia es dura. Los ojos de Carol se abrieron de par en par y su boca se movió rápidamente, intentando hablar, pero sin lograr formar ninguna palabra. Krampus volvió a levantar el pergamino y lo dejó desplegar. Carol Jenkins anunció. Estás en la lista de los malos. Mientras anunciaba esto, los elfos de la sala comenzaron a cantar. Lista de malos. Lista de malos. Estás en la lista de malos. La rodearon, la empujaron y la llevaron hasta Krampus mientras ella gritaba de terror. Eres un chismoso, declaró Krampus. Difundes rumores y falsedades sobre los demás sin tener en cuenta el daño que estás haciendo. Destruyes los nombres, las reputaciones y las relaciones de las personas con tu lengua malvada. Luchó contra los elfos sin éxito. Tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, Krampus extendió la mano y la agarró con una mano grande y nudosa y la atrajo hacia sí. Como castigo, deberás confesar la verdad a cada una de tus víctimas, dijo en tono amenazante. El piso a su lado se abrió y apareció una nueva cabina telefónica. Lista de malos. Lista de malos. Corearon los elfos. Pero no usarás esa lengua mentirosa, continuó. Una herramienta de engaño no tiene cabida en una confesión honesta. Carol se soltó y empezó a gritar pidiendo ayuda, pero Krampus adelantó su mano libre y le metió los dedos en la boca abierta. La boca de Carol se abrió más de lo que podía abrirse naturalmente y su boca se abrió en una amplia sonrisa dentada. Krampus cerró los dedos alrededor de su lengua. Con un rápido tirón, le arrancó la lengua. La sangre brotó de su boca mientras gritaba de dolor. Krampus le soltó la lengua y le tendió la mano. Un elfo sonriente corrió hacia ella y le colocó un pequeño bastón de caramelo. Tomó el caramelo y se lo metió a Carol en la boca. La hemorragia se detuvo al instante. Pero no hubo piedad, ya que Krampus la arrojó inmediatamente a la cabina telefónica y cerró la puerta. Llámalos. Ordenó. Una vez que confieses tu difamación a todas tus víctimas, eres libre de irte. Carol golpeó la puerta, tratando desesperadamente de liberarse. Era inútil. Estaba atrapada como el resto de las personas en esa habitación. Una puerta se abrió al otro extremo de la habitación. Ve, ordenó Krampus, y recibe tu merecida recompensa. Los elfos empezaron a apiñarse de nuevo a nuestro alrededor. Nos empujaron y nos empujaron hacia la puerta. Nos dirigimos a regañadientes. Mi esposa se echó a llorar. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras sollozaba con grandes jadeos temblorosos. John gritó en protesta porque no podían hacernos esto. Yo me quedé callado. De todos modos, nada de eso importaba. Estábamos atrapados, de verdad, y ninguna protesta ni ningún torrente de lágrimas cambiaría la situación. Nos acercamos a la puerta y nos empujaron bruscamente los últimos escalones. La puerta se cerró de golpe en cuanto la cruzamos, dejándonos envueltos en oscuridad. Esperamos en silencio durante unos momentos. La oscuridad era opresiva y mi ansiedad aumentaba con cada segundo. Podía estar escondiendo literalmente cualquier cosa y, basándonos en los horrores de las dos últimas habitaciones, era seguro que cualquier cosa sería profundamente perturbadora en el mejor de los casos y absolutamente horrorosa en el peor. Hola. Grité a la oscuridad con un suspiro tembloroso. Como si fuera una respuesta, se escuchó un lento sonido de rechinamiento cuando una parte de la pared cayó, revelando una chimenea rugiente. El infierno iluminó la habitación con un resplandor danzante y siniestro. Podría haber sido un resplandor reconfortante en otras circunstancias, pero después de las dos habitaciones anteriores, no podía ser más que un signo de aprensión.
En el centro de una habitación había una gran cama con marco de hierro forjado y cadenas en la cabecera y los pies. En lugar de colchón había una losa de hierro. Más allá de eso, la habitación estaba desolada, vacía de todo signo de vida o habitación. El fuego ardió aún más y se extendió por la habitación, lamiendo el marco de la cama por un instante como la lengua de una bestia arcana y hambrienta. Cuando el fuego se apagó, una figura aterradora y ahora familiar salió de las llamas, seguida por un séquito de esos elfos despreciables. Sin más fanfarrias, Krampus extendió su pergamino y dejó caer el rollo inferior. John Valentine, anunció con su voz resonante. Estás en la lista de los malos. Los elfos se le echaron encima en un instante, cantando aquel horrible cántico. Lista de malos. Lista de malos. Estás en la lista de malos. Mientras lo agarraban y lo levantaban por encima de la cabeza, pateándolo y gritando. Era inútil. A pesar de lo pequeños que eran, el agarre de los elfos era de hierro, y todo lo que John pudo lograr fue torcerse dolorosamente la espalda y los hombros mientras se dirigían a la cama. Los elfos lo encadenaron a la cama, con grilletes de hierro apretados alrededor de sus muñecas y tobillos, luego tiraron de las cadenas para dejarlo en posición horizontal e inmovilizarlo. Gritó de dolor y terror cuando sus hombros y caderas fueron dislocados con una serie de fuertes estallidos. Eres culpable de adulterio, muchas veces anunció Krampus con maliciosa alegría. Mentiste para encubrirlo, traicionaste a alguien cercano, te aprovechaste de su confianza y sonreíste mientras engañabas a un amigo. John gritó en señal de protesta. No es así. Protestó. Estamos enamorados. No puedes culparme por estar enamorado. El amor es algo hermoso. Krampus se rió con malicia. Sigues mintiendo incluso cuando te enfrentas a un castigo justo por tus crímenes, declaró con absoluta autoridad. Nunca la amaste. Tuviste a otras mujeres incluso mientras tomabas lo que no te pertenecía una y otra vez. Me quedé atónito. El cliente que yo conocía nunca haría algo tan atroz. Era un hombre bueno y honesto, y el único en quien confiaba plenamente. Me volví hacia mi esposa, estupefacto. ¿Quién hizo y? Se me atascaron las palabras en la garganta cuando vi a mi esposa, mi querida Clarissa, llorando. Su boca temblaba con grandes sollozos y las lágrimas fluían como ríos gemelos de sus brillantes ojos verdes, con la cabeza gacha de vergüenza. Él dijo que me amaba, sollozó. Me prometió que haría que todo fuera mejor y que todos mis problemas desaparecerían si decidía estar con él, sollozó. Me miró con profunda tristeza y arrepentimiento. Fui yo, confesó. Lo siento mucho, fui yo. La felicidad que sentía en nuestro matrimonio ya no estaba allí, y él prometió hacerme feliz nuevamente. Sus palabras me golpearon como una bala en el corazón. Mi esposa y mi mejor amiga. Las dos personas más queridas del mundo, en quienes confié mi vida, me traicionaron, juntas. Sentí que mis propias lágrimas empezaban a brotar de mis ojos. ¿Por qué? Pregunté con voz ronca, incapaz de pensar en nada más que decir. Todavía te amo, dijo con sinceridad. Siempre te amé. Eso nunca cambió. Pero la magia se había ido. Dejé de ser feliz al pensar en ti. Las cosas dulces que haces perdieron su magia y se volvieron rutinarias. Quería recuperar esa felicidad. Anhelaba su intensidad y él me la dio. Eso es todo. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago por parte de un campeón de boxeo de peso pesado. Me quedé atónito, sin aliento e incapaz de formar un pensamiento coherente. Clarissa Hart, anunció Krampus como si hubiera estado esperando ese momento exacto para hablar. Estás en la lista de los malos. Los elfos se agolparon alrededor de mi esposa. Lista de los malos. Lista de los malos. Estás en la lista de los malos. Gritaban alegremente mientras la agarraban, la levantaban y empezaban a caminar hacia la cama. No. Grité. La perdono. No me importa lo que haya hecho. Lo solucionaremos. Encontraremos nuestra felicidad nuevamente. No me la arrebaten. La amo. La única respuesta que obtuve a mis súplicas fue un canto constante de lista de malos. Lista de malos. Estás en la lista de malos. Mientras esos elfos demoníacos llevaban alegremente a mi esposa, pataleando y gritando disculpas y profesando su amor por mí, a la cama de hierro. También ustedes son culpables de adulterio, mentira y traición a la única persona que los amó y confió en ustedes por sobre todas las demás, declaró.
Sus crímenes fueron cometidos con el hombre condenado, por lo tanto, compartirán su destino tal como compartieron su propio lecho matrimonial con él. Los elfos la esposaron y la estiraron exactamente como habían hecho con Jon. Me di la vuelta mientras ella gritaba de dolor y terror, y cada crujido de sus articulaciones me hacía estremecer de dolor y arrepentimiento. Debes ser testigo de esto, me dijo Krampus con una voz casi comprensiva. Ella te habría dejado de todos modos, pero después le rompieron el corazón al traicionarte. Le importabas mucho menos que a ti y a sus propios deseos egoístas. Me volví para mirar la cama y levanté la cabeza. Todo lo que podía ver a través de la neblina de lágrimas era una visión borrosa de un trozo de hierro negro con 2 manchas de color en la parte superior. Escuché el sonido del metal al rechinar y deslizarse mientras las placas del piso se movían, abriendo un camino en llamas desde la chimenea hasta la cama, un panel a la vez. Mi esposa y mi mejor amigo gritaron aún más fuerte y comenzaron a agitarse, la desesperación se impuso al dolor en sus extremidades dislocadas cuando se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Por encima de todo, pude escuchar el sonido retumbante de la voz de Krampus mientras declaraba: sus cuerpos arderán juntos tal como ardieron de lujuria juntos. Los elfos me rodearon y me llevaron a través de la habitación hasta una puerta recién abierta. Me arrojaron por ella y se cerró justo cuando oí que los gritos de las 2 personas que más amaba se intensificaban a medida que las llamas alcanzaban la parte inferior de la cama y comenzaban a calentar la placa de hierro sobre la que estaban acostados. Me quedé con la cabeza encogida durante no sé cuánto tiempo, sollozando de intenso dolor por todo lo que había perdido. Mis amigos, mi esposa, todos se habían ido, víctimas de una entidad demoníaca que impartía una justicia retorcida y final que nada en mí podía reconciliar como correcta o apropiada. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Ninguno de nosotros es verdaderamente inocente en este mundo, es solo una cuestión de grado y cantidad. Finalmente abrí los ojos, me levanté y miré a mi alrededor. Me encontraba en una acogedora sala de estar. Había una chimenea perfectamente normal con un abeto que chisporroteaba alegremente. Había una mesa preparada con un buen banquete. Había un sofá largo y mullido. La habitación estaba decorada festivamente con todos los adornos de una celebración navideña apropiada. Y en una silla muy grande estaba sentado el demonio Krampus, esperando pacientemente a que me diera cuenta de su presencia. Toma asiento, dijo suavemente, señalando el sofá con una mano grande y huesuda. Al no ver otra opción, obedecí. No estás en la lista de los malos, declaró con suave autoridad, sin la voz perversa y alegre de algún modo ausente. ¿Qué? Respondí en silencio, sin que mi mente comprendiera lo que acababa de escuchar después de ver a mi esposa y amigos sentenciados a tormento y muerte. No eres completamente inocente, le explicó Krampus. Pero las infracciones menores no condenan a un hombre, por lo tanto, no estás en la lista de los malos. Me quedé allí sentado, en silencio y atónito, esperando que se tratara de algún tipo de broma maliciosa a mi costa. Esperaba que esos horribles elfos aparecieran y comenzaran a cantar sobre mi condición de malo mientras me arrastraban para torturarme y matarme. No sucedió. ¿Por qué? Dije con voz ronca cuando finalmente recuperé la voz. ¿Crees que soy un demonio?, dijo Krampus. Es comprensible, pero no lo soy. No lo entiendo, dije en suave confusión. Krampus asintió con la cabeza. Y nunca lo harás realmente, respondió. Todo lo que necesitas saber es que tengo la tarea de recompensar a las personas por los actos malvados que cometen. No es malo según ningún entendimiento humano, sino según una verdad universal que muchos niegan incluso su existencia. ¿Qué es eso?, pregunté suavemente. El universo funciona bajo ciertas reglas, explicó Krampus. El bien y el mal existen gracias a esas reglas. El bien es lo que sigue las reglas, y el mal es lo que las rompe. El problema es que tu especie está destinada a romperlas. La única pregunta es qué reglas rompes y con qué frecuencia. No sé por qué, pero algo en el hecho de que me dijeran que el bien y el mal son universales e inmutables, que la humanidad no tiene voz ni voto en el asunto, me enfureció. Eso no te da derecho a asesinar gente. Grité, y todo mi dolor, mi tristeza y mi rabia salieron de mi boca en un único y agotador estallido. Me dejé caer en la silla. Completamente agotada, repentinamente indefensa e indiferente. Mátame y acaba con esto de una vez, suspiré. Deja de jugar conmigo. Krampus se rió entre dientes, una risa de verdad, como si realmente le pareciera gracioso. No voy a matarte, declaró con firmeza.
No estás en la lista de los malos. En cambio, te voy a dar un regalo. No tuve tiempo de preguntarle qué quería decir con regalo antes de que se me echara encima. Me agarró por la parte delantera de la camisa con una mano poderosa y me levantó. Luego, con la mano libre, se quitó la capucha y reveló que, entre sus otros rasgos horribles, tenía cuernos como los de una cabra y un pelo desgreñado que parecía fluir y moverse por sí solo. Abrió la boca y se abrió más de lo que jamás podría hacerlo la boca de un mortal, tan grande que pensé que tenía intención de comerme de un solo bocado. Luego respiró. Sopló sobre mí, un suspiro profundo que parecía no tener fin. Olía a podredumbre de carroña impregnada de menta y clavo. Traté de contener la respiración para evitar respirar los vapores fétidos, pero no pasó mucho tiempo antes de que me encontrara tomando una gran bocanada de aire mientras mi cuerpo se imponía a mi mente y me obligaba a respirar, quisiera o no. Al principio, no sentí nada más que simple repugnancia. Me atraganté con el mal aliento y tosí como si mis pulmones quisieran salirse de mi boca. Luego se calmó y me encontré inhalando. Inhalé como nunca antes, parecía que no tenía límite en la cantidad de aire que podía inhalar. Inhalé hasta que absorbí hasta el último humo repugnante que emitía Krampus, y luego me dejó caer al suelo. Me quedé allí tosiendo y farfullando como si mi cuerpo rechazara el aire limpio ahora que Krampus había terminado de fumigarme. Krampus se quedó de pie sobre mí como el espectro de la muerte hasta que me tranquilicé y me puse de pie de nuevo. Miré hacia arriba y vi que su capucha estaba otra vez echada hacia adelante, como cuando lo vi por primera vez. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. No dijo nada, aguardaba como si estuviera expectante. ¿Y ahora qué? Pregunté tosiendo mientras hablaba. Una puerta que no había notado antes se abrió y reveló un paisaje nevado que me resultaba familiar. Ahora sal al mundo y míralo como realmente es, dijo con una voz que se volvía más profunda y amenazante con cada palabra. Ese es tu don. Siempre sabrás la verdad sobre las personas que conozcas. Nunca más te engañarán. Empecé a hablar, a preguntarle qué quería decir con esa declaración, pero me hizo callar y señaló la puerta. Vete. Me ordenó con esa voz retumbante que ya conocía y temía. Sal de mi taller y no regreses nunca. Me di la vuelta y salí por la puerta hacia el pueblo navideño. Todo estaba como antes de que encontráramos y entráramos en ese taller perverso. La gente disfrutaba felizmente de la feria en el aire frío del invierno, una capa reciente de nieve cubría el terreno con una manta acogedora y helada. Me di la vuelta y el taller ya no estaba. Donde antes estaba ahora había un centro urbano lleno de tiendas bulliciosas y juegos de carnaval con temática navideña. Un vendedor de bebidas estaba llamando a la gente para que viniera a disfrutar de hidromiel caliente y vino caliente para calentarse el cuerpo en un frío día de invierno. Necesitaba beber algo y me acerqué rápidamente al vendedor con la intención de pedir una taza de vino caliente cuando noté algo que me detuvo. Miré al hombre con una expresión de incredulidad y estupefacción. No podía explicarlo con claridad, pero, como si estuviera escrito en su rostro, sabía cosas sobre él que no tenía forma lógica de saber. Sabía sin lugar a dudas que se trataba de un estafador. Sabía que servía bebidas baratas que etiquetaba como si fueran bebidas de alta calidad. Sabía que era un mentiroso empedernido que carecía de un ápice de honestidad. Sabía que había convencido a muchas jovencitas crédulas para que se enamoraran de él para su propia diversión con falsas promesas y declaraciones de afecto antes de mudarse a una nueva ciudad donde lo hizo todo de nuevo. Sabía que había asesinado a su propia madre y lo había hecho parecer un accidente por caída para poder cobrar su seguro de vida antes de que venciera el plazo. Sabía que guardaba un frasco de toxina de adelfa escondido en el bolsillo interior de su chaqueta para poder envenenar a algún borracho ocasional, sabiendo que parecería un ataque cardíaco y que era poco probable que el forense investigara más a fondo. ¿Qué puedo ofrecerle?, dijo el hombre alegremente, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. ¿Tienes algo más fuerte que el vino?, pregunté, sin querer saber nada de lo que tocaba ese hombre. Señaló detrás de mí un pequeño edificio que simplemente tenía un letrero que decía bar. Ve allí si quieres licor, dijo con la misma alegría y sonrisa que tenía al principio. Le di las gracias y me fui, dirigiéndome primero al bar, luego girando por la calle y marchándome, sin desear nada más que poner la mayor distancia humanamente posible entre mí y el pueblo navideño.